Es una bendición una vez más compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quiero dar la bienvenida, ya lo dio el hermano en el programa, pero para los que vinieron tarde, bienvenidos mis hermanos, y los que están en plataforma, pues también bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción de la Biblia, Levítico en su capítulo 26, por favor. Versículo 1, Levítico en su capítulo 26. Vamos a leer del 1 al 10, donde nos dice de esta manera: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaos mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarlos, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardarlo de nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar en el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, y volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número,
y vuestros caminos sean desierto. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con todo esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigará aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestro cuerpo muerto sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Mis hermanos, pensando en estos versículos de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, pensando en esta porción de la palabra del Señor, con este tema, el desierto del alma. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, el desierto del alma. El hombre por naturaleza, su alma vive en un desierto, tal y como lo presentan las Escrituras. Desde que Dios crió a Adán y a Eva como un ser viviente, tristemente se descarriaron, y el alma, pues tristemente, lejos de gozar de todas las bendiciones de nuestro Creador, pues se vuelve arrogante, se vuelve contra Dios, empezando con Adán y Eva y todas las generaciones. Pero Dios en su gracia siempre estuvo buscando al ser humano, al alma del hombre, donde salen todas aquellas inquietudes, todos los pensamientos, sentimientos, toda la soberbia que puede darse contra Dios. Esto lo podemos nosotros notar en todo lo que es el historial bíblico cuando empezamos a leerlo y a meditarlo. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo confirma que el alma que pecare, esa morirá. Ni aun los hijos que nacen en un hogar cristiano tendrán que nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios, para que esa alma pueda ser sanada de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Tenemos que tener mucho cuidado creyendo que por el hecho de que nuestros hijos crecen en una congregación, pues ya son cristianos o cristianitos. Déjenme decirles que no es así. Nosotros podemos educar a nuestros hijos, pero ellos van a tener su momento para que nazcan de nuevo en su momento, cuando ya disciernan entre el bien y el mal, y por lo tanto vemos la naturaleza pecaminosa en la vida de nuestros hijos, ni aun cuando papá y mamá tienen el privilegio de ver que son almas vivientes, pero almas en el desierto. Ni por muy bonito que parezcan nuestros hijos, ni por muy guapos, pero son almas en el desierto, y ni aun que hayan nacido en un hogar cristiano. Tenemos que tener mucha precaución a la luz de la palabra del Señor para entender lo que la Biblia nos enseña, y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos entonces un poco sobre el desierto del alma. Y quiero que noten lo que dice Levítico capítulo 26 versículo 1. Levítico 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 26 del versículo 1 al 46, podemos darnos cuenta que leyendo este versículo, no haréis para vosotros ídolos, solo nos recuerda y nos enseña
que la palabra del Señor enseñándonos sobre el desierto del alma, la primera verdad que podemos encontrar es que es un desierto con advertencia divina. Si es un desierto con advertencia divina, nadie puede decir yo no lo sabía. La Biblia dice que el hombre por naturaleza, ni aún que no haya discernido a profundidad la Escritura, por naturaleza discierne el bien y el mal. Sabe lo que es malo, sabe lo que es enemistad contra Dios. Y entonces la palabra del Señor, recordándonos que Dios en su gracia reveló su propósito, su voluntad en el decálogo, en los mandamientos. Cuando nosotros recordamos los mandamientos, podemos darnos cuenta que los mandamientos solo es el resumen de 613 leyes. Escuchemos esto. Si queremos nosotros interpretar correctamente los 10 mandamientos solo es un resumen de las 613 leyes. Y entonces quiere decir que si yo quiero ordenar bien los pensamientos de acá, tengo que darme cuenta lo que es ofensivo contra Dios, por lo cual dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien cumpla. A perfección no hay quien cumpla. Y para eso la palabra del Señor, sacando a su pueblo de los egipcios, del territorio de los egipcios, les hace recordar, llevándoles en el desierto, para que ellos vivan lo que es la realidad, la vivencia propia de lo que es vivir en el desierto, tanto en el lado interno como externo, para que ellos puedan darse cuenta y aprender de que el desierto del alma es un desierto con advertencia divina, que hoy la palabra del Señor nos recuerda a cada uno de nosotros, según Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esto nos recuerda, mis hermanos, nuestra naturaleza frágil, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros hijos, desde que son concebidos en el vientre de mamá, pues nosotros podemos llegar a la conclusión, según las Escrituras, que vienen en pecado. Y esto es lo que nos recuerda el salmista. En pecado fui concebido en el vientre de mi madre. Así es que no hay ningún angelito en el sentir perfecto de la palabra. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el desierto del alma es un desierto con advertencia divina para que aprendamos esta verdad. Se detallan como advertencia las bendiciones del pacto para la obediencia y sus maldiciones para la desobediencia. También en esta advertencia se ofrece una posibilidad de arrepentimiento. En esta advertencia se estableció un sumario representativo de los 10 mandamientos como la norma por la forma o en la forma como puede medirse la obediencia o desobediencia del pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos estas grandes verdades acá, podemos nosotros hacer reflexión de nuestra alma, de nuestro ser, cómo estamos delante de Dios para poder medir nuestra relación con el Señor, y si hay algo que rectificar, pues también nosotros somos llamados para comprender esta gran verdad. El desierto del alma es un desierto con advertencia divina. Como advertencia en el capítulo 26:1, escultura, estatua, piedra pintada, los vecinos de Israel usaban todos estos medios para el culto a sus dioses paganos. Por lo tanto, el pueblo de Israel era llamado a marcar la diferencia como testimonio de su fe monoteísta a las naciones paganas, ateas y politeístas, donde la voz divina a través de su palabra y leyes escritas les presenta una advertencia para no vivir igual que los vecinos. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que nuestro Dios es un ser santo, santo y santo. Es 3 veces santo, a diferencia de los dioses paganos que para todo mundo toda inmoralidad es aceptable delante de estos dioses paganos en el tiempo antiguo, pero la diferencia del Dios de Israel, la diferencia del Dios del pueblo cristiano, es que es un Dios ético, es un Dios moral, es un Dios 3 veces santo.
Y esto nos ayuda a comprender que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, según lo que nos dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, cuando nosotros aprendemos que el desierto del alma es un desierto con advertencia divina, Dios de manera anticipada le dice al hombre de fe: yo tengo poder para cambiar, transformar, pero también advierto las consecuencias. Para el hombre de fe, el ser positivo a la voz de Dios tiene resultados de sabiduría divina en su diario vivir, porque solo la fe puede convertir el alma del pecador. Recordemos que el desierto del alma es un desierto con advertencia divina, para que nosotros entendamos esta primera verdad, que el desierto del alma es un desierto con advertencia divina. Desde que el hombre pecó, Dios siempre está advirtiendo y advirtiendo a todo ser humano. Pero quiero llevarles al versículo 4, por favor, 26:4 de Levítico, para poder ver la otra idea que tenemos acá aprendiendo sobre el desierto del alma. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Cuál es la segunda verdad que podemos aprender sobre el desierto del alma? Mis hermanos, también es un desierto con promesa divina. Si es un desierto con promesa divina, lluvia en su tiempo. Si las lluvias no llegaban en el momento adecuado, las personas sufrían pérdida de cosecha y hambre. Pero esas promesas grandes y preciosas de nuestro Señor para el tiempo de los judíos en su experiencia en el desierto, aunque se relacionan principalmente a la vida presente, eran tipos de las bendiciones espirituales aseguradas por el pacto de gracia a todos los creyentes por medio de Jesucristo, como para el futuro de los hombres de fe en su tiempo de cada generación. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el desierto del alma es un desierto con promesa divina. Nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros que a la luz de la palabra del Señor, abundancia en frutos de la tierra, toda buena dádiva y todo don perfecto debe descender de lo alto del Padre de las luces, según nos recuerda las Escrituras. El hombre de fe percibe la abundancia aún en medio de las circunstancias de la vida, porque la gracia de Dios es de mayor abundancia que las terrenales, que son eternas. Cuando aprendemos estas grandes verdades en el peregrinaje de nuestra vida, podemos entender que el desierto del alma, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, es un desierto con promesa divina, porque hay cosas eternas. Victoria y éxito en sus guerras. Para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos. Todos estos principios son promesas divinas para su pueblo. Dios puede ganar una batalla con una sola persona, como con un ejército de 1,000,000. Dios puede ganar las batallas aún sin utilizar a ningún ser humano, porque es Dios. Dios no depende de lo que Él ha criado para poder obrar de acuerdo a su voluntad. Tenemos que entender, mis hermanos, esta gran verdad, que victoria y éxito en sus guerras. A veces nosotros vemos cómo Sansón derrotó a los enemigos. Si nosotros nos recordamos cómo él derrotó a los filisteos, pero nos olvidamos que no era la fuerza de Sansón, era el Espíritu de Dios, quien se posesionaba en la vida de él, y él derrotaba a cientos de hombres. Algo sobrenatural. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, el desierto del alma es un desierto con promesa divina. El favor de Dios, que es la fuente de todo bien, señales de su presencia en y por sus ordenanzas, la manera de tener fijas las ordenanzas de Dios entre nosotros es la adhesión o aprobación, conformidad, estrecha a ellas. Aquí notamos la esencia divina en la vida espiritual como promesa divina.
Porque la gracia del pacto, todas las bendiciones del pacto se resumen en relación del pacto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y todas ellas se fundamentan en su redención, en su cumplimiento, en su amado Hijo. Habiéndolos adquirido, Dios será su dueño y nunca los desechará. Donde la obra de Dios también sacará a luz a los que no son de fe, y por lo tanto estos los rechazarán y Dios los condenará. A excepción de los del remanente, que también pueden temporalmente rechazarlo por las turbulencias en la vida espiritual, pero que Dios obrará en su tiempo para restaurarlos. Todo esto revela las promesas divinas para su pueblo, para el desierto del alma, porque es un desierto con promesa divina. Si es un desierto con promesa divina, nos ayuda, mis hermanos, a comprender que el desierto del alma es un desierto con advertencia divina, pero también es un desierto con promesa divina. Para que nosotros atesoremos los principios de la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero también, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra del Señor, podemos encontrar en relación a nuestro tema que el desierto del alma, según el versículo 16, nos dice de esta manera: yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Cuando nosotros vemos este versículo y aprendiendo sobre el desierto del alma, también el desierto del alma es un desierto con juicio divino. Si es un desierto con juicio divino, extenuación, quizás se trata de tuberculosis o lepra para la experiencia del pueblo de Israel. Pero no es posible una identificación definitiva. Vuestros enemigos la comerán. El juicio llega hasta el punto que aquellos que tienen mucha plata, muchas posesiones, no disfrutarán del fruto de su trabajo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor serán conquistados por sus enemigos en la ocasión oportuna, para que estos enemigos disfruten de la cosecha del pueblo de Israel. Después de poner ante ellos la bendición que les haría un pueblo feliz si eran obedientes, Dios aquí pone ante ellos la maldición, los males que los harán desgraciados si desobedecen a Dios Todopoderoso. Dos cosas acarrean esta ruina según la palabra del Señor: el desprecio de los mandamientos de Dios, número uno, según lo que vemos. Y número dos, el desprecio de su corrección. Estas dos cosas traerán desgracia en sus vidas. Los que rechazan el precepto finalmente llegarán a renunciar al pacto. Si no aprenden a obedecer por lo que sufren, el mismo Dios estará contra ellos, y esta es la raíz y causa de toda su miseria. Además, toda la creación estará en guerra con ellos. Todos los terribles juicios de Dios serán enviados contra ellos. Las amenazas son aquí muy detalladas, eran profecías, y el que previó todas sus rebeliones sabía que tal sería su conducta. En el desierto del alma, si hay rebeldía, seguro será un desierto con juicio divino. Se les amenaza con juicio temporal, juicios temporales. Los que no se alejan de sus pecados al conocer los mandamientos de Dios, se alejarán de su pecado por medio de juicios. Los casados con sus lujurias se aburrirán de ellas. Se les amenaza con juicios espirituales que deben apoderarse de la mente. Ellos no serán aceptados por Dios. La conciencia culpable será su continuo terror. Justo es para Dios dejar que se desesperen del perdón los que presumen de pecar, y se debe a la libre gracia que nosotros no nos deprimamos, desanimemos o debilitemos, no languidezcamos o nos perdamos en la iniquidad en que nacimos y vivimos, porque el juicio divino es seguro.
Nadie se escapa de esto en esta vida temporal. Es la palabra del Señor. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando que el desierto del alma es un desierto con juicio divino. Los mismos principios que hay en el Antiguo Testamento se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. Pero a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, el aprender un poco de la palabra del Señor, tenemos que entender entonces de esta gran verdad, que el desierto del alma es un desierto con juicio divino para aquellos desobedientes. Seguro va a llegar, tarde o temprano, sea adolescente, joven, adulto, anciano, llegará el momento en que se recordará de estos principios bíblicos. Pero quiero terminar hablando un poco sobre el desierto del alma. El versículo 40 nos quiere dejar otra gran verdad. 26:40 dice de esta manera: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando nosotros pensamos en este otro versículo de la palabra del Señor, la otra verdad que podemos aprender sobre el desierto del alma es que es un desierto con restauración divina. Si es un desierto con restauración divina, notemos cómo el Señor viene ordenando esto para su pueblo, para comprender que acá lo que resalta es la palabra confesarán. Yo me acordaré de mi pacto. El pacto de Dios estaba arraigado en la relación que Él había iniciado con su pueblo desde el primer hombre de fe. Él reconocería un verdadero arrepentimiento. Dios sabe realmente quiénes van a tener un arrepentimiento genuino, legítimo, para honrar su nombre. Entre los israelitas las personas no siempre fueron prosperadas o afligidas conforme a su obediencia o desobediencia en términos generales. Pero tenemos que tener en cuenta que la prosperidad nacional fue el efecto de la obediencia nacional y los juicios nacionales fueron a causa de la maldad nacional. Israel estaba bajo un pacto peculiar. La maldad nacional terminará en la ruina de cualquier pueblo, especialmente donde se disfruta de la palabra de Dios y de la luz del Evangelio. Esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que el desierto del alma es un desierto con restauración divina. Pueden suceder muchas cosas en la trayectoria de la vida espiritual, pero llegará el momento en que Dios va a sacar a luz que tiene hijos auténticos, que tiene hijos legítimos, que posiblemente alguna turbulencia de la vida los haya debilitado o los haya apartado cierto momento de las cosas agradables de Dios, pero el Señor sabe que son de Él, y Él de manera anticipada nos dice y nos enseña que va a llegar el momento que estos van a confesar su iniquidad. Van a confesar la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí, dice, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Imagínense, se fueron contra Dios. La interrogante aquí, hermano, ¿y cómo es eso que se fueron contra Dios y se fueron en oposición a Dios y todavía sí van a regresar a los caminos del Señor? Pues eso es lo que está diciendo la Biblia, para recordarnos a cada uno de nosotros que tarde o temprano el pecado será la ruina y el reproche de todo pueblo. Aún con todo esto, Dios sabe que hay un remanente dentro de su propio pueblo. O que siendo humillados por nuestros pecados podamos evitar la tormenta creciente antes que estalle sobre nosotros. Que Dios nos conceda que podamos en este nuestro tiempo considerar las cosas que pertenecen a nuestra paz eterna. Porque el hombre de fe sabe que cuando llega la disciplina de Dios sobre sus hijos, confesarán y tendrán un genuino arrepentimiento que glorificará la restauración divina, porque es fruto de la fe en Jesucristo. Esto es lo que está enseñándonos la palabra del Señor, que el desierto del alma es un desierto con restauración divina. Esto solo nos lleva a recordar, mis hermanos,
que la oveja descarriada vuelve a su redil, porque el pastor de las ovejas deja las 99 y busca la perdida. Y aquí notamos la restauración divina. No tenemos que anticiparnos a la condenación porque algún hermano se equivocó, porque algún hermano fracasó espiritualmente. Tenemos que detenernos un momento para ver que es posible que él sea un cristiano genuino y por las circunstancias de la vida se haya equivocado, pero como es hijo auténtico de nuestro Señor, como es hijo auténtico de nuestro Creador, va a llegar el momento en que el Señor lo busca, lo levanta, lo restaura, lo quebranta. No quisiéramos que eso suceda en la vida de los cristianos, pero puede llegar. Y el Señor aquí está anticipando que el desierto del alma es un desierto con restauración divina. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. No es nada bonito lo que aquí describe, pero acá resalta cómo el poder de Dios va a buscar a la oveja perdida. Mis hermanos, el desierto del alma es lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado. Y en este desierto del alma, de acuerdo a la palabra del Señor, es un desierto con advertencia divina. Es un desierto con promesa divina. Es un desierto con juicio divino, pero también es un desierto con restauración divina. ¿Qué podemos hacer? Orar. Pedir al Señor por los que fracasan espiritualmente, por los que se alejan. Mi responsabilidad es dar consejo, animar, exhortar, igual que la responsabilidad suya. Nuestra responsabilidad es recordar la palabra de Dios, sus principios, de la palabra de Dios a nuestros labios, de nuestros labios al oído de nuestro hermano en la fe. Pero del oído para el corazón, Dios es el que se tiene que encargar. Dios es el que se tiene que encargar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa experiencia escuchen hermanos, entre la bendición que Dios nos da de transmitir su palabra para aconsejar de nuestros labios al oído, hermanos, es la bendición que Dios nos ha dado como cristianos, pero del oído al corazón le corresponde a Dios. Y del oído al corazón es donde Dios va a enseñarnos en su momento que algunos tristemente se van a equivocar y posiblemente se vayan a descarriar. Bíblicamente es posible que sean minutos o segundos, pero también puede ser horas y también pueden ser días. Pero lo que sí es cierto es que el Señor los va a ir a buscar. Los va a ir a buscar. Y si el Señor los va a ir a buscar es porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que el desierto del alma es un desierto con restauración divina. Dios es el que tiene todo poder para buscar al hombre perdido en sus delitos y pecados. Tanto para el que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, como para aquel que por alguna razón se ha descarriado. ¿Qué nos corresponde? Doblar rodillas, orar, dar consejo, animar. No podemos obligar, pero sí podemos animar. Encontré a un muchacho hace poco y me dice: pastor, yo fui líder y llevo 10 años fuera de los caminos del Señor. Y empezó a llorar. Yo fui presidente de jóvenes, presidente de diáconos. Tuve una experiencia tan dura en mi propia familia que no soporté y me desubiqué. Pero hay algo en mi corazón que me dice que tengo que volver. Yo no sé cuándo, pero yo siento que ya estoy pronto. Por favor, pastor, ore por mí. Hermanos, la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el desierto del alma, que tiene advertencia divina, promesa divina, juicio divino y restauración divina.
¿Qué le falta a la palabra de Dios? ¿Le falta algo? No le falta nada. A nosotros sí nos falta ser más responsables, ser más entregados a la voluntad del Señor, para recordarnos la palabra del Señor, que el desierto del alma, si nuestra naturaleza es pecaminosa, hay advertencia, hay promesa, hay juicio, pero también hay restauración. ¿Creemos en la palabra de Dios? Si creemos en la palabra de Dios, posiblemente nuestra mente ya se fue muy lejos. Ese hermano ya no tiene solución, o la hermana ya no tiene solución, o tal familia ya no tiene solución. Hermanos, eso le corresponde a Dios. Ya solo oremos por ellos, demos consejos. De nuestros labios al oído, del oído al corazón de ellos se encarga Dios. Si hay alguien, mis hermanos, que siente que en el año 2021 ya pasaron los 12 meses, ya estamos iniciando, ya vamos a la segunda semana del primer mes, vamos a medio mes. Mis queridos hermanos, si Dios nos ha enseñado sobre el desierto del alma, que hay advertencia, promesa, juicio y restauración, posiblemente a usted se le ha olvidado esto, posiblemente no lo ha tomado en cuenta, y posiblemente fue tentado a pensar, bueno, aquel ya no tiene solución. Pero déjeme decirle que si es auténtico, genuino, vuelve al redil de Jesucristo, porque ha sido comprado con la sangre de Cristo. Cuando nosotros pensamos en esto, nos cuesta entender porque somos humanos cuando se dan las circunstancias. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado esta verdad. El desierto del alma tiene advertencia, promesa, juicio, pero también restauración. Tiene poder para levantar, cambiar y transformar. Hay alguien en esta preciosa mañana que le quiere decir al Señor: Señor, úsame para dar un consejo. Por lo menos animar al hermano. Posiblemente le cueste entender o le cuesta caminar en la vida espiritual como debe ser. Yo quiero que me uses para este año. Hay alguien. Sabemos que hay un desierto del alma y hay necesidad cuando hay adversidades. Pero recordemos que hay advertencia, hay promesa, hay juicio y hay restauración. ¿Quién le quiere decir al Señor: úsame para este año? Animar un poco, Señor, quizás no lo pueda hacer el 100%, pero algo puedo hacer. ¿Quién le quiere decir al Señor: Señor, yo quiero para este año, algo tú me puedes usar para tu gloria? ¿Hay alguien? ¿Alguna manita levantada que le quiere decir al Señor: ayúdame para ser instrumento en tus manos? Amén. Aquí hay dos manitas. ¿Quién más lo quiere hacer? El desierto del alma, recordemos, tiene advertencia, tiene promesa, tiene juicio, pero también restauración. ¿Quién más lo quería hacer? Si se le ha olvidado hacer eso en el 2021, puede ser instrumento en las manos de Dios para el 2022. ¿Alguien más lo quería hacer? ¿Hay alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que tú seas glorificado. Pero también, Padre, queremos pedirte por tu iglesia. Es tuyo, tú lo has comprado. También quiero pedirte por mis hermanos que levantaron sus manos, para que puedan ser de mayor bendición para tu congregación, para tu obra. Queremos suplicarte por la vida de ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda sobre este hermoso tema, que el desierto del alma tiene advertencia, promesa, juicio, pero también restauración, donde tu gloria se va a manifestar en la vida de aquel que se ha descarriado o de aquel que no te conoce. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.